El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal, amigos de Anunciación TV? Muy buenas tardes, es un placer poder saludarles. Mi nombre es Eduardo Chiu y la semana pasada se llevó a cabo, el 26 de febrero, el foro sobre candidaturas independientes en el Distrito Federal, Un Derecho Ciudadano, en el cual participó Víctor García Lizama, quien está con nosotros para hablarnos sobre este tema y hablarnos de los pormenores, de cómo fue su ponencia, cómo fue su experiencia en este foro. Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué pasó, Eduardo? Buenas tardes. Bien, don Víctor, platíquenos cómo fue su participación. Bueno, fui invitado juntamente con otros catedráticos, académicos, políticos, diputados, senadores, miembros del Tribunal Electoral, Distrito Federal, etcétera, etcétera, a hablar acerca de las candidaturas independientes, específicamente en el aspecto de los requisitos para el registro de los candidatos independientes a los partidos políticos. Fue un foro muy interesante, duró 3 días. El primer día hubieron 3 mesas de discusión sobre diferentes aspectos de las mismas candidaturas independientes. El segundo día hubieron otras 3 mesas y el tercer día hubieron 2. De tal manera que en el foro participamos en 8 mesas por 4 personas en cada mesa, pues 8 por 4, 32 personas que de alguna manera estamos involucrados en los aspectos electorales del país o habíamos estado involucrados, como es mi caso, en los aspectos específicamente de las candidaturas independientes. En el 2006. En el 2006. Bien, don Víctor, en cuanto a su experiencia, ¿qué perfil debe manejar una persona para ser un candidato independiente? Bueno, quien se atreva a ser candidato independiente dentro del régimen político que está establecido en nuestro país, debe tener valor. Debe tener valor para enfrentarse a los candidatos de los partidos políticos que cuentan con una enorme estructura. Desde luego no se trata solamente de arrojo, debe ser una persona que conozca los problemas políticos, económicos y sociales, pues de la demarcación en la que pretende participar, bien sea como diputado a la Asamblea Legislativa, como es el caso de Distrito Federal, o diputados locales por los estados, o bien sea como delegado en el Distrito Federal o presidente municipal en los estados de la República. Y desde luego que también van a poder participar candidatos a diputados, senadores, diputados federales, senadores de la República, gobernadores y hasta la candidatura para el propio presidente de la República. Entonces debe tener, por un lado, valor, por otro lado debe tener conocimiento de los problemas económicos, políticos y sociales de México, por otro lado debe tener una plataforma, debe tener principios, valores, sistemas, procedimientos, una visión exacta de cuál sería su participación en el proceso político del país para el caso de que resultase triunfante en las elecciones y desde luego también algunos recursos económicos para poder disponer de ellos y hacer la campaña respectiva. Este tema de los recursos lo podemos tratar aparte por su trascendencia. Y simpatía en la población, es decir, debe tener hechos a su favor realizados en beneficio de la ciudadanía. Es decir, no cualquier persona por el hecho de ser conocida como actor, como actriz, como personaje del mundo social, va a tener los requisitos o los atributos necesarios como para que la ciudadanía piense que va a poder ser un buen funcionario público, sino que debe de haber realizado hechos en beneficio de la población que acrediten su honestidad, su calidad de hombre de bien, de mujer de bien, su capacidad de discernimiento, su capacidad de acción, etcétera, etcétera. Es decir, se requieren realmente cualidades personales, recursos económicos, gente que le apoye y desde luego mucha entereza y mucha entrega, mucho valor para competir, insisto, es muy importante, con los candidatos de los partidos políticos.
a lo que iba el tema de candidatos políticos. Los candidatos políticos siempre tienen una estructura atrás, siempre tienen un plan, siempre tienen una campaña para iniciar para ir de frente a una elección. ¿Cómo puede un candidato independiente hacerle frente a un candidato político y a lo mejor hasta tenga la probabilidad de ganar? Siempre, pero si tomamos en cuenta que no hay detrás de este candidato independiente toda esta estructura que hay con un candidato político. Sí, el candidato independiente va cuesta arriba. Por eso debe tener además mucha entereza. Pero si tiene un buen programa de trabajo, un buen plan de trabajo, si tiene buenos antecedentes de su vida personal, si tiene la capacidad de despertar dentro de la población la simpatía necesaria, tiene recursos económicos que lo apoyen para la campaña de difusión, de divulgación de su pensamiento, de su programa de acción, y tiene la habilidad para estar en la procesión y en el campanario, ¿verdad? Puede desde luego ganarle a los candidatos de los partidos políticos. Hay ejemplos, en el mismo Yucatán tenemos ejemplos de candidatos independientes. Desde luego que es muy difícil que ahora que iniciamos con la regulación de las candidaturas independientes, donde se discute tanto si se le va a dar las mismas facilidades que tienen los candidatos de los partidos políticos, se vaya a ganar la candidatura a la presidencia de la República e inclusive a la gobernatura de un estado. Sin embargo, se puede comenzar ganándose los distritos electorales, ganándose las presidencias municipales, en nuestro caso las delegaciones del Distrito Federal, sin perjuicio de que pues la democracia cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio y también recursos económicos. Es decir, no porque no sea factible en estos momentos que un candidato independiente gane la presidencia de la República, por eso se van a inhibir los ciudadanos que tengan un sentido solidario, un sentido altruista a presentar su candidatura. Claro, hay que presentarla con sensatez, y no importa si saca el 5, el 10, el 15% y queda en la cola de los candidatos. Cuando tiene la oportunidad de dar un mensaje de lo que debe ser el funcionario público, de lo que él considera como ideal el ejercicio de la actividad cívica, de participar en estas contiendas, está ya sembrando y desde luego no se va a cosechar a la primera. A lo mejor van a tener que pasar varios sexenios para que un candidato independiente a la presidencia de la República logre el triunfo. Claro. Pero no tardará mucho en el que tengamos muchos diputados independientes y muchos presidentes municipales independientes o delegados del Distrito Federal. Es cosa de trabajar. Que también eso hablaría muy bien del país, ¿no? Hablaría bien en materia de legislación, en materia de democracia, ¿no? Desde luego, hasta antes de la reforma política en la que se regulan candidaturas independientes en la Constitución, nuestra democracia dejaba mucho que desear. Claro. Porque en un país en el que no existe la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda participar en las elecciones, pues la democracia está coja. Los partidos políticos, que son los que a través de sus diputados y senadores hacen las leyes, se habían reservado el monopolio de la inscripción de los candidatos para las elecciones, y esto traía como consecuencia que el ciudadano tenía que pertenecer necesariamente a un partido político con el cual a lo mejor no comulgaba si tenía el interés de participar en las candidaturas y aparecer con su nombre y su emblema dentro de las boletas, lo que facilita mucho el voto, claro, por él. Pero bueno, hubo que luchar mucho. Tenemos el caso de Víctor González Torres, que con un espíritu de participación democrática lanzó su candidatura aun cuando no tenía derecho a registro, y tuvo, según las encuestas de salido, cerca del 2% de los votos, aun cuando precisamente por no estar registrado, pues unos votaron por el doctor Simi, otros por don Víctor, otros por el señor González, otros por el señor Torres, etcétera, etcétera. Sí. Y desde luego que hubo una enorme campaña para decir que esos votos no iban a valer. Entonces, ahora que ya tenemos la oportunidad de que hayan candidatos independientes registrados, pues la ciudadanía que tenga interés en lo que acontece en su distrito, en su municipio, en su estado, en su entidad federativa, debe de organizarse,
y participar en las elecciones. Hay que arar, aunque sea en el mar, porque de alguna manera hay que comenzar a hacer calistenia, ejercer este derecho democrático, ¿no? Y siempre se ve, ¿no? Siempre se ve desde el mercado que hay un representante, en la colonia siempre hay un representante, ¿no? Más sin embargo usted dice que no debe haber, un candidato debe tener entereza, ¿no? Y no debe ser a lo mejor cualquier hijo de vecino. ¿Qué diferencia debe haber entre un aspirante a candidato independiente a alguien que va a representar un partido político? Muchas veces el representante del partido político es el que le conviene al partido político. Bueno, generalmente el partido político no va a lanzar como candidato a alguien que en primer lugar no sea de la conveniencia del partido político. Claro. Ese es el problema. Claro. El problema es que los partidos políticos, por su propia naturaleza, lo que buscan es alcanzar y mantenerse en el poder. Y entonces buscan personas que sean leales al partido político, no necesariamente leales a la ciudadanía. En cambio, tratándose de un candidato independiente a un partido político, su lealtad no está más que de cara a la propia ciudadanía, de cuya voluntad depende exclusivamente, ¿no? Perfecto. Con nosotros, don Víctor García Lizama, hablando sobre candidaturas independientes en el Distrito Federal. Participó en el foro que se inauguró el 26 de febrero en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerden el teléfono en el estudio 5250-4172 y pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen abajo en pantalla. Vamos a pausa, regresamos. Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta. Recuerden seguirnos a través de Twitter, a través de Facebook, para hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas. Hoy con nosotros don Víctor García Lizama para hablarnos de las candidaturas independientes en el Distrito Federal. Don Víctor, ¿a qué aspira realmente
un candidato independiente para aspirar realmente a ganar ante toda esta industria que hay detrás de un candidato de un partido político? Bueno, yo creo que eso depende de cada candidato independiente. Yo diría que un candidato independiente a lo que aspira es a participar democráticamente en la cosa pública. Yo pienso que un candidato independiente, cuando lanza su candidatura con el apoyo de un grupo importante de ciudadanos, lo hace, uno, pretendiendo ganar una elección. Claro, hay elecciones que difícilmente podrá ganar un candidato independiente si no es bajo conceptos extraordinarios, como decíamos, la presidencia de la República. Claro. Hoy por hoy, pues es una institución que hace muchos lustros existió, pero que también hace muchos lustros que dejó de existir, y podríamos decir que es una institución nueva. Entonces es difícil que pudiera producir un presidente de la República, pero en términos generales, y yo espero que sea en las diputaciones locales y en las presidencias municipales donde mayor número de candidatos independientes se presenten a las contiendas electorales. En nuestro caso, el Distrito Federal, para la Asamblea Legislativa, para diputados a la Asamblea Legislativa o para delegados, lo que aspiran es a ganar. Por eso se organizan, por eso trabajan, por eso obtienen el apoyo ciudadano. Y desde luego que lo hacen, ¿por qué? Porque no están estos ciudadanos y los que lo apoyan satisfechos con las autoridades que han producido los partidos políticos. Y naturalmente que tienen que meterle muchas ganas y mucho esfuerzo para que algunos de ellos ganen la candidatura, ¿no? No es cosa imposible, eso sí, porque si fuera imposible, pues no tendría caso ni siquiera que apareciera en la regulación jurídica, ¿no? Un candidato independiente, ¿por qué sería una alternativa diferente a lo que se ha venido manejando en los últimos años? Yo creo que fundamentalmente porque su compromiso no está con un partido político y con los intereses de un partido político, sino su compromiso no puede estar más que con la ciudadanía. Que puede, después de haber ganado, torcerse, definitivamente puede hacerlo. Que puede, después de haber ganado, tener por encima de los intereses de la ciudadanía que lo llevó al éxito, tener los intereses personales, puede ser, pero no sería la característica fundamental o no sería lo que se esperaría. ¿Por qué? Porque como no puede ir una persona y decir yo quiero inscribirme y vengo a registrarme, sino que tiene que tener un número importante de la población que lo apoye. Sí. Esto haría que la misma población que lo apoyó para su inscripción y que luego lo apoyó para obtener el triunfo, estuviera muy pendiente de lo que este candidato triunfante, habiendo salido de las filas de la propia ciudadanía, estaría haciendo, de tal manera que la supervisión de la propia población haría difícil que se torciera, ¿no? Esa cercanía de la gente que habría ser el candidato independiente, ¿cree que sería, en este caso, una buena estrategia para el candidato independiente y para la gente, ya que hoy en día se habla mucho de que cuando el candidato llega, cuando el candidato está jugando, se acerca a la gente, cuando gana, adiós? Sí, eso es lo que ha sucedido con los candidatos de los partidos políticos, con muchos de los candidatos de los partidos políticos, y desde luego que se espera que al emanar de la propia ciudadanía y no de los partidos políticos, los candidatos independientes, su conducta sea diferente. Hay más, digamos que hay más credibilidad en un candidato independiente que no representa ninguna fracción política a un candidato que representa un partido Esa es la político. teoría que sustenta las candidaturas independientes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un candidato independiente hace una buena campaña, tiene cierto número de seguidores, lamentablemente pierde, ¿no? Su idea es buena. ¿Qué pasa para otras elecciones? O sea, es decir, ¿se le da seguimiento, se le va a dar seguimiento a este candidato independiente, se queda en el olvido? ¿Qué pasa? No sabemos qué vaya a pasar. Desde luego, si el candidato independiente pierde, podría darse cuenta de que cometió errores, se podría dar cuenta de que no estaba apto para la candidatura, podría pensar que en el transcurso de los siguientes años podría reconfigurar su imagen, su plan de trabajo, su manera de ser, podría en ese tiempo acercarse más a la ciudadanía y volver a jugar.
Pero lo importante es que durante su ejercicio como candidato sembró en la ciudadanía conciencia ciudadana, y eso, como quiera que sea, ahí quedó. ¿Cuál cree que es la principal desventaja a la que se enfrenta un candidato independiente? Yo creo que son varias. Uno, desde luego no tiene la estructura política de un partido. Número dos, desde luego no tiene los recursos económicos con los que cuenta un partido y que debe tenerlo. ¿Cómo? Perdón. Precisamente esta es una de las propuestas que hicimos en la conferencia. Desde luego no tiene los mismos medios de radio y televisión, claro, que se están reservando para los candidatos de los partidos políticos. Es decir, hay inclusive por ahí corrientes muy importantes dentro de los partidos políticos que dicen: a los candidatos independientes no les vamos a dar dinero para su campaña. El dinero que tiene el IFE, después será el INE, se reserva exclusivamente para los candidatos registrados por los partidos políticos. Esto sería antidemocrático, inequitativo, y sería, creo yo, causa de ampararse contra esta disposición. Luego hay otra corriente que dice: del 100% de los spots que se van a dedicar a los candidatos, se va a reservar el 70% para los de los partidos políticos y el 30% de los independientes. No, pues eso también es una inequidad. Claro. Ese 100% debe dividirse entre todos los candidatos, independientemente de que sean partidos o fueran candidatos independientes, de tal manera que todos los candidatos tuvieran el mismo número de spots. Entonces, ahí podría presentarse desde luego la inequidad. Espero que cuando se dicte la ley secundaria esto no suceda y se les dé la misma cantidad de recursos al independiente que al del partido político, y la misma cantidad de tiempo de radio y televisión al candidato independiente que a lo de los partidos políticos. Y desde luego, el partido político, pues todo el año y todos los años anteriores han estado haciendo promoción por su plataforma política, por su programa de acción, etcétera, y el candidato independiente, pues va a comenzar en un momento en el que la convocatoria se haya lanzado o en el momento que esté registrado. Por lo tanto, pues cuenta con un tiempo mucho menor que el larguísimo tiempo que tienen los partidos políticos de existir. ¿Cómo sería el proceso de registro para un candidato independiente? Bueno, a mi juicio debe de pedirse del candidato independiente que esté apoyado. Yo pienso que un 2% de la población de la jurisdicción en donde ejercería la función de resultar electo, un 2% de la población debe de apoyarlo, porque no es conveniente ni que se ponga un exceso, se pida un exceso de ciudadanos que apoyen la candidatura porque lo harían imposible, ni que tampoco se ponga, como en algunos lugares ha existido a través de la historia y de la geografía, la petición de que 50 ciudadanos sean suficientes para registrar un candidato. Pues entonces tendríamos cientos o decenas por lo menos de candidatos independientes, y hay que recordar que son candidatos registrados y la boleta no podría tener un número ilimitado de candidatos para los puestos de elección popular. Entonces, un 2% de apoyo de la población de la jurisdicción, pero población que viva también dentro de esa misma jurisdicción, que cuente con credencial de elector vigente, ¿verdad? Y desde luego que cuente con una plataforma política, con un plan de acción, con su ideario, de tal manera que se comprometa ante la ciudadanía de llegar a ser electo para el cargo para el que esté jugando, tenga un programa de acción que le pueda ser exigido por la propia ciudadanía en cuanto a su cumplimiento, ¿verdad? Si esto se logra, vamos a tener personas viables para el ejercicio de la candidatura. Y desde luego, todos los requisitos personales que se le exigen a un candidato de partido político también deben de exigírsele al candidato independiente. Los otros requisitos son los que están vinculados a su característica de independiente, que no tiene un partido político. El partido político se constituyó con el 2.5% de la población, y para que se mantenga como partido político tiene que tener por lo menos el 3% de los votos, etcétera, etcétera, lo cual no existe en la candidatura
independiente, pero en la regulación que se dicte se puede establecer que cuente con ese apoyo. Pero así como tiene que cumplir con todos los requisitos de los candidatos independientes y debe recibir también todos los apoyos que reciben no los candidatos independientes, sino los candidatos de los partidos políticos, debe recibir también todos los apoyos que reciben los candidatos de los partidos políticos, ¿no? Para que haya equidad. Claro. Es fundamental la equidad. ¿Por qué considera que no hay equidad en este momento? Bueno, no habría equidad si las corrientes que opinan que no hay que darles recursos económicos triunfan. Si las corrientes que opinan que solamente hay que dividir el 30% de los tiempos del Estado para radio y televisión a los candidatos los candidatos independientes llega a triunfar, entonces no habría equidad. Ya de por sí, por la propia naturaleza del candidato independiente, no hay equidad, por lo que ya dijimos, el partido político tiene una enorme estructura, tiene una enorme tradición, tiene autoridades dentro del propio Tribunal Electoral, en la Asamblea Legislativa o en el Congreso, etcétera, etcétera. Es decir, definitivamente el candidato independiente, aún recibiendo los mismos apoyos que van a recibir los candidatos de los partidos políticos, por su naturaleza de independientes, ya no tienen un trato equitativo. Amigos, con nosotros don Víctor García Lizama, hablando de candidaturas independientes en el Distrito Federal. Pónganse en contacto con nosotros. Pausa, regresamos. Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta. Abajo en pantalla están apareciendo los teléfonos en el estudio para que nos hablen, nos hagan llegar sus sugerencias, comentarios, preguntas, y aprovechar que don Víctor García Lizama está aquí para hablarnos de candidaturas independientes en el Distrito Federal. Don Víctor García Lizama, ¿cuál es la línea de acción que debe seguir un candidato independiente? Bueno, la línea de acción debe de corresponder en primer lugar a su convicción.
En segundo lugar, a la oferta política que hubiera hecho, porque no es posible que ofrezca ante la ciudadanía determinada actitud, determinados hechos, actos, y luego ya triunfando se desvirtúe su ofrecimiento. Y esto va a depender de la ideología y de las convicciones de los candidatos. Hay que pensar que los candidatos independientes no serán solamente aquellos que a usted o a mí nos simpaticen, sino que habrán hombres de una tendencia, de otra más, etcétera, etcétera. Y que en realidad podría haber inclusive candidatos que se presenten como independientes que han formado parte de partidos políticos, en los cuales o ha cambiado su convicción respecto de la plataforma de esos partidos políticos, o no han recibido el apoyo de los partidos políticos para lanzar su candidatura, o han tenido enemistades o rivalidades dentro de quienes gobiernan el partido político en la jurisdicción en la que pretenden ellos participar, etcétera, etcétera. Entonces tendremos, hablando de la famosa geografía política, gente de derecha, de izquierda, de centro, de más allá y de más acá. Entonces, pues la acción de los independientes, si llegan a triunfar, pues estará de acuerdo con, o debe estar de acuerdo con su convicción y con su plataforma política. ¿Cómo sería la convocatoria antes de iniciar un proceso electoral para un candidato independiente? Bueno, son cosas que aún no están reguladas, que deben regularse y que seguramente deberían dar por lo menos un plazo de 4 meses antes de la fecha de registro de las candidaturas independientes, para que quienes aspiran a ser candidatos puedan buscar el apoyo de ese 2% de la población, porque si en esa etapa de 4 meses no logran encontrar el apoyo de ese mínimo de 2%, pues que se despida de su objetivo de lanzar su candidatura, porque no va a poder despertar el entusiasmo de la población para ser electo, entonces no tendría ningún caso, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer es, en ese plazo de 4 meses, convocar a la ciudadanía para que le den su apoyo, le den su credencial de elector, le firmen la propuesta para su candidatura. Desde luego que tendrá que hacerse o ante funcionarios de la autoridad electoral o ante fedatarios, ¿verdad?, que estén autorizados para recabar el testimonio de la autenticidad del apoyo, ¿verdad? Tienen que mandar con la debida anticipación toda la documentación, el candidato independiente, pues porque el IFE tendrá que cotejar que los que le dieron el apoyo al candidato independiente no se lo estén dando también a otro candidato, aunque fuera también independiente, porque entonces claro, es la misma masa electoral que está apoyando a 2, 3, 4, 5 candidatos. Eso no se puede hacer, ¿no? Tiene que verificar que efectivamente se trata de ciudadanos que radican en la circunscripción territorial, que tienen vigente su credencial de elector, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es dar unos 4 meses de plazo anteriores al registro del candidato para que se haga esta labor por el independiente. Después, bueno, ya se entregaría el registro con la documentación necesaria para acreditar la idoneidad, la viabilidad del candidato, se procedería al registro y luego ya se vería la campaña para obtener el voto, donde participarían los candidatos, tanto los partidos políticos como los demás independientes. ¿Cuánto tiempo sería el tiempo de campaña para candidatos políticos y candidatos independientes? Debe ser el mismo, ¿verdad? Yo creo que 3 meses a partir de que se aprueben los registros es más que suficiente. Es decir, la ciudadanía necesita trabajar, ¿verdad?, y no puede estar tanto tiempo en procesos electorales. Yo pienso que 3 meses es más que suficiente para que luego se realice las elecciones, se verifique el cómputo, se declare al triunfador, se desahoguen los recursos que los perdedores pueden interponer, y desde luego que una vez que de manera definitiva quedó declarado un candidato triunfador, pues a otra cosa. Se entierran las fachas electorales y todo el mundo a trabajar en lo que le corresponde. Yo lo que propongo es que los ciudadanos que vayan a apoyar a un candidato independiente se constituyan en una asociación cívica, en una asociación de ciudadanos,
y que sea la asociación de ciudadanos la que registre al candidato independiente. O se registra el candidato independiente, pero con el apoyo de la asociación de ciudadanos. De tal manera que la asociación de ciudadanos juegue como si fuera el partido político para el efecto de toda la tramitología administrativa. Porque si el candidato independiente tiene, además de preocuparse por buscar el voto popular, tiene que preocuparse por rentar las oficinas, contratar al personal, adquirir la papelería, ver su publicidad, su propaganda, etcétera, etcétera, pues sería otro motivo de desventaja, ¿no? Claro. Entonces debe de construirse un comité desde 4 meses antes del registro que se encargue de impulsar el apoyo ciudadano, etcétera, etcétera. Y luego esa asociación civil, después de que se declare definitivamente a un vencedor, debe contar con 3 meses para liquidar su personal, liquidar sus compromisos económicos que haya tenido durante la campaña, etcétera, etcétera, bajar la cortina y extinguirse, ¿verdad? De tal manera que se vuelva una entidad transitoria. Así como, por ejemplo, un sindicato es una persona moral creada por los trabajadores, sí, que tiene vida permanente. Una coalición de trabajadores puede crearla solamente con un propósito, por decir algo, declarar una huelga a su patrón, pero no tiene vida permanente. Se crea la coalición de trabajadores solo para declarar la huelga, y una vez que se ha obtenido lo que se buscaba con la declaración de huelga, la coalición desaparece. Pues igual acá, los ciudadanos, si quieren participar permanentemente en la política, pueden constituir o formar parte de un partido político. Los que quieran solamente participar de manera transitoria lo pueden hacer a través de una asociación de ciudadanos, que es el equivalente a la coalición de trabajadores. Una vez que se cumple el objetivo de la elección, se extingue la asociación como se extingue la coalición cuando se trata de asuntos laborales. Que además es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de participación ciudadana, ¿no? De que se involucre la sociedad para que, digamos, a final de cuentas represente a su candidato. Claro, es una manera de cambiar. Nosotros teníamos una democracia representativa. Claro. Y ahora tendríamos una democracia participativa, donde los ciudadanos participan de manera directa en su calidad de ciudadanos, no como en los partidos políticos, donde participan en los partidos políticos como agremiados, miembros de una institución política permanente, ¿verdad? Que es parte de lo que hace falta, ¿no? O sea, que la gente participe, que se involucre para que el candidato independiente también tenga un respaldo y pueda a lo mejor competir. Claro, es lo que completa la integridad democrática electoral, la democracia electoral, que ahorita pues es como un pastel al que le falta una rebanada que en efecto se la quitaron, claro. Porque hay que imaginar en un principio no habían partidos políticos, los partidos políticos fueron creación posterior, habían ciudadanos que se postulaban, inclusive sin la exigencia de un número determinado de candidatos o pidiéndole 50 ciudadanos que los apoyen, ¿verdad? Y candidatos que no tenían realmente una estructura para poder hacer una campaña. Esa falta de la estructura fue lo que dio origen a la creación de partidos políticos, que fueron generándose de la conversión de agrupaciones políticas, de clubes políticos, de academias electorales, se fueron madurando, se fueron transformando hasta que aparecieron los partidos políticos para que se encargasen de la política. Y entonces eso trajo mucha degeneración. Ahorita, por ejemplo, se habla de gobernantes y gobernados. Claro. O sea, como si fueran dos clases. Sí. La clase gobernante y la clase de los gobernados, ¿verdad? Cuando en realidad todos somos el pueblo de México, ¿verdad? En la democracia es el pueblo el que gobierna. No hay una clase gobernante y una clase gobernada, sino que el pueblo es gobernante, el pueblo es gobernado, y como dice la definición tradicional de democracia, es por el pueblo, para el pueblo, ¿verdad? En beneficio del pueblo, ¿verdad? De tal manera que esto va a refrescar un poco el ambiente electoral.
Y sobre todo la voz del pueblo, ¿no? Sí, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Claro. Es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Don Víctor, un candidato independiente, ¿cómo podría, digamos, en el país hay 3 fuerzas políticas, ¿no? Como es el PRI, el PAN, el PRD. ¿Cómo contender contra estas 3 fuerzas políticas? Es decir, yo como candidato independiente tengo un cierto número de gente que me apoya, voy a también a tratar de meterme y de hacer fuerza para por lo menos aspirar a combatir, ¿no? ¿Cómo puede un candidato independiente convencer a la gente? Bueno, ¿cómo puede hacerlo? Pues con mucho entusiasmo, con mucha claridad, con mucha habilidad, con mucha participación, con mucho trabajo. Ahora, si hay un candidato que pertenece a uno de esos 3 grupos, por decir algo, los grupos de mayoría, de mayoría. Pues el candidato del PRD tiene que combatir con los candidatos del PAN y del PRI. Ahora tendrá que combatir el candidato del PRD también como el candidato ciudadano. Pero lo mismo tiene que hacer el del PAN, tiene que combatir contra el del PRD, contra el PRI, contra el candidato ciudadano. ¿Verdad? Habida cuenta de los otros partidos, que yo no les llamo chicos, sino más recientes. ¿Verdad? ¿Es competencia, el candidato independiente es competencia para algún candidato de algún partido político? Bueno, es competencia para todos los demás candidatos. Va a competir. Nosotros decimos en igualdad de circunstancias, o debiera de competir en igualdad de circunstancias con todos los demás candidatos de los partidos políticos. Es más, yo digo, va a competir con todos los demás candidatos de los partidos políticos y con otros candidatos independientes que se registren por el mismo cargo en la misma circunscripción territorial. Hay también una corriente que contradice esta idea. Hay una corriente que dice, bueno, todos los que quieran participar para delegados en la Miguel Hidalgo, ¿sí?, van a buscar los apoyos ciudadanos. Si más de uno encuentra el número que se determine como apoyo ciudadano para poderse registrar, entonces, como no pueden haber varios, dicen los que sostienen esa corriente, el que haya obtenido mayor número de apoyos ciudadanos es al que se va a registrar. Y los otros, aunque hubieran conseguido ese mínimo que se estableció, tendrán que dejar sus aspiraciones para otra ocasión. A mí no me parece. Esto sería como un sistema de primera vuelta dentro de los candidatos independientes. Los que quieran en la Miguel Hidalgo ser delegados de la Miguel Hidalgo salen en busca del apoyo ciudadano. Si lo encuentran 3 o 4, solamente va a haber uno que sea el que mayor número de apoyos ciudadanos obtuvo. Eso hace nugatorio el derecho de los otros 3, que habiendo cumplido con los requisitos, quedan al margen simplemente por esta disposición. No, yo digo, en lugar de hacerle tabla a su candidatura a los que no ocuparon el primer lugar, lo que tienen que hacer es poner un número suficiente de apoyos ciudadanos como para que no cualquiera pueda obtenerlos, sino los que realmente tengan una representación. Y ese número yo digo que es el 2%. En una población de una delegación que tuviera 1 millón de habitantes inscritos en el padrón electoral, el 10% serían 100,000, el 2% son 10,000, 20,000, ¿verdad? El 2%. Pues, a ver, salgan a buscar 20,000 firmas, no es fácil encontrarlas. Generalmente se deberá tratar de personas que hayan hecho labor en la delegación, como para que la gente de la delegación la conozca como una persona idónea y esté dispuesto a poner su firma y entregar su credencial de elector. Para Víctor García Lezama, ¿cuál sería el candidato idóneo? ¿En qué sentido? Candidato independiente idóneo para representar a una sociedad. Bueno, yo creo que ya lo dejamos entrever. En primer lugar, una gente honesta, una gente valiente, porque va a tener que luchar por la población, ¿verdad? Una gente que tenga convicción política, que tenga conocimiento de las necesidades de la población y de las posibilidades de satisfacer esas necesidades, porque de lo contrario se convierte en un candidato demagogo que va a prometer lo que no se va a poder cumplir,
que tenga realmente un conocimiento de cuáles son las necesidades que hay que satisfacer, cuál es la prioridad de esas necesidades y, desde luego, qué posibilidades reales hay de cumplirlas, satisfacerlas, porque si no se vuelven promesas incumplibles, ¿verdad? Entonces, se necesita verticalidad, honestidad, conocimiento, salud, se necesita salud, ¿verdad? Buenos antecedentes de vida, ¿verdad? Buena participación ciudadana, no improvisados, que en un momento dado, yo voy a jugar porque ahora se puede. Para que haya esa equidad, esa igualdad entre un candidato político y un candidato independiente, el tema de tantos partidos políticos, de tantos candidatos de partidos políticos para una sola elección, y el caso de alguna alianza de partidos políticos, ¿se tendría que regular? Desde luego, las alianzas, las coaliciones de los partidos políticos o de los mismos candidatos independientes tendría que regularse, claro. ¿Por qué se tendría que regular? ¿Por qué le hace daño? Bueno, no es porque le haga daño, sino para que existan reglas del juego. No hay que olvidar que la democracia en su aspecto electoral es un juego político. Y ese juego político tiene que tener reglas. Es decir, el caos, el desorden, el que cada quien lo haga como quiera, según su voluntad, su capricho, su autoridad, su fortaleza, pues eso no conduce a nada que pueda realmente ser institucional, ¿no? Hay que regular. O sea, el orden se obtiene cuando se cumple con las regulaciones. Claro. Porque de lo contrario, cada quien inventa su sistema de orden y entonces se vuelve un desorden organizado. No da resultados. ¿Qué viene para el país en materia política, en materia de democracia? Yo espero que vengan avances sustanciales, aunque definitivamente estamos muy lejos de lo que pudiera ser el ideal del pueblo en esta materia de democracia electoral. Pero yo sí creo que debe venir una buena regulación, aunque sea la primera en esta nueva vida institucional de estas candidaturas, que contemple estos principios de igualdad, de equidad entre los candidatos independientes a los partidos políticos y los candidatos de los partidos políticos. Don Víctor García Lizama, ¿algo que quiera agregar? Pues no, simplemente pues agradecerles esta oportunidad de difundir algunas ideas que con las de muchos otros pueden ayudar a los legisladores de la Asamblea Legislativa a hacer para el Distrito Federal una ley que les sirva a los ciudadanos para escoger a los que quieran que los representen en los distintos cargos de elección popular. Muchas gracias. Don Víctor García Lizama con nosotros, hablándonos de candidaturas independientes en el Distrito Federal, el tema un poco controversial, pero esperemos que haya quedado un poco claro, o mejor dicho, muy claro. A nombre de todo este equipo de producción, Eduardo Chiu les da las gracias. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.